Y hoy tenemos a una persona que hemos conocido gracias al grupo de trabajo, bueno, a la asociación Ospia, eh, que es Carolina Wisner. Carolina Wisner es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y profesora de Derecho Administrativo y de Nuevas Tecnologías en la Universidad CEU Fernando III. Nació en Santa Rosa, en La Pampa, es argentina, y aunque lleva 25 años viviendo en España, donde ha desarrollado buena parte de su carrera académica y profesional, hoy la podemos compartir con todos nuestros escuchantes. Su trabajo se mueve en el terreno que especialmente nos interesa, como es el derecho y la administración pública, cómo se están adaptando a esta revolución digital y de inteligencia artificial en la que ya estamos inmersos. Además, Carolina, durante varios años formó parte de la Dirección de Regulación de Operadores de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, hoy integrada en la CNMC. Y desde hace unos meses suma un nuevo reto y por eso le agradecemos porque sabemos que está súper liada, que es decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas de la Universidad CEU Fernando III. Pues buenos días, que estamos grabando en este momento. Carolina, ¿qué tal? Buenos días, Rafa. Buenos días a todos. Para mí es un honor estar en este programa, en este espacio, porque es cierto que al final a las 7 de la mañana y acompañamos a la gente que va al trabajo o que tiene ese momento para escuchar el podcast o en el resto del día también. Eh, Cada vez me encuentro más personas que utilizan este medio para difundir, transmitir conocimiento, compartir, ¿no? Experiencias. Así que te agradezco a ti el espacio y bueno, espero que sea también del interés de los oyentes, ¿no? Muy bien. Carolina, bueno, tú eres una experta en derecho administrativo, en el conocimiento de la administración, en la inteligencia artificial, que ahí es donde hemos coincidido. El otro día, por ejemplo, en el CENIS, cuando estuvimos haciendo el podcast con Esther Manzano, que salió el 9 de marzo pasado. Estuvimos con Hermelinda también, coincidimos en el CENIS, que venía de Canarias, es decir, que el grupo de Ospia pues es muy amplio. Pero vamos a empezar con una pregunta sobre la administración proactiva, ¿no? Carolina, en tus trabajos hablas de pasar de administración electrónica a una administración proactiva. ¿Qué significa esa transición y qué papel juega la inteligencia artificial en este caso? Sí, fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que llevamos unas décadas viviendo la transformación digital de las administraciones públicas, además de, por supuesto, de toda la sociedad. Pero en relación a la administración pública, ese paso del papel a la administración electrónica, por supuesto, a través de todos los procesos necesarios de infraestructura, regulación, cambio en la gobernanza también de la administración, por supuesto, el papel que juega el empleado público en este sentido, hacen que veamos cómo la administración va incorporando la tecnología, pero siempre que ésta no sea verdadera protagonista. En este paso o en este proceso, porque es un verdadero proceso de transformación digital, llegamos a la administración completamente integrada desde lo digital, pero también la que utiliza inteligencia artificial. Podemos utilizar la inteligencia artificial desde diferentes puntos, pero la proactividad está Sí. pensada en ese Ujú, siguiente escalón del uso de la inteligencia artificial, donde utilizamos los datos. Esa ujú. proactividad entonces está pensada para un servicio electrónico hacia la ciudadanía mucho más personalizado y donde se conecta con las verdaderas demandas de la ciudadanía. Y en este sentido, la administración, como buena detentadora de información, trataría esos datos, adoptaría determinadas decisiones, siempre adelantándose en la medida de lo posible para ser lo más eficiente y eficaz posible a las necesidades del ciudadano. Nosotros tenemos en el Ujú. reglamento 203/2021 este principio, ¿no? De precisamente de personalización y proactividad. Y esto significa que las administraciones tienen que ser capaces precisamente de partir de ese conocimiento que tienen del ciudadano para proporcionar servicios
en este caso públicos electrónicos, Ujú. lo más cercanos y lo más precumplimentados en algunos casos, como puede ser la administración tributaria, o inclusive para poder hacer una asignación eficiente de recursos. Eh, Otro ejemplo podría ser la determinación de aperturas o no de colegios, por ejemplo, de líneas Claro. nuevas Ujú. conforme a las matriculaciones o inscripciones o solicitudes de las familias, ¿no? En un caso u otro, cuando hay matriculaciones. También en temas de Ujú. ciudades inteligentes o Smart Claro. City, precisamente allí también tendríamos un amplio abanico de posibilidades de servicios públicos donde la administración puede ser proactiva. Mm. Además, en este caso, por lo tanto, entendemos que la transparencia y la explicabilidad de las decisiones de la administración, cuando se toman decisiones que tienen que ver con la IA, va a estar mucho más presente en los próximos tiempos. Sí, sí, absolutamente. Aquí también hay que pensar, ¿no? En cuando decimos la IA que toma decisiones, no es por deformación profesional, pero bueno, nosotros sabemos que cualquier acto administrativo, o sea, dentro de las garantías de los ciudadanos, tiene que estar suficientemente motivado. ¿Qué sucede? Que aquí sí tenemos un nuevo nivel que quizá pone como gran reto a la administración que los ciudadanos puedan comprender y saber, sobre todo, tener conocimiento cuando una administración pública utiliza inteligencia artificial. Y en este sentido, yo abogo absolutamente porque en esos portales de transparencia Ujú. tan Claro. importantes, ¿no? Desde la ley 19/2013, Sí. puedan incluir información muy clara de en qué procedimientos o procesos o inclusive decisiones puntuales o actividad propia de la administración utilice inteligencia artificial y qué tipo de inteligencia artificial. Ujú. Junto a ello, por supuesto, los mecanismos necesarios de supervisión. No nos olvidemos que no todo uso de inteligencia artificial impacta directamente, por ejemplo, en los derechos fundamentales de Fundamental. los ciudadanos, ¿no? Claro. Evidentemente, ahí podríamos tener diferentes niveles en cuanto a esa explicabilidad, pero en cualquier caso, conforme también al reglamento europeo de la inteligencia artificial, sí tiene que establecerse una transparencia de cuándo se utiliza la inteligencia artificial, en qué medida, inclusive en qué momento o fase de esa actuación administrativa. Es fundamental, no solo porque pueda recurrir si no está de acuerdo, sino también porque puede ser, yo creo que tiene que ser transparente si utiliza un IA, por ejemplo, para Ujú. elaborar pliegos. Pues en ese sentido Claro. también, ¿no? Que eso es un riesgo que actualmente se está viendo. Sí. Bueno, tú eres profesora de Derecho, ahora también decana. Estabas tocando los temas que tienen que ver también con el marco jurídico y con la gobernanza. Es decir, después de todo lo que ha regulado en la Unión Europea y en España que se está regulando y propuestas normativas que existen, ¿tenemos algún vacío? ¿Hay algún vacío legal? Mm, ¿Qué faltaría para tener un marco más sólido en materia de buen gobierno con inteligencia artificial? ¿O estamos Bueno, salvaguardados ahora mismo? bueno, aquí realmente las aguas se pueden un poco dividir, ¿no? Estamos básicamente en la postura de hay suficiente regulación, es decir, hay suficiente conjunto de normas que regulan todos los procedimientos y procesos, inclusive políticas dirigidas a la aplicación de la IA en las administraciones públicas, o por el contrario, debemos seguir regulando analizando sobre todo el momento en que la administración está utilizando la inteligencia artificial, porque esto no es un tema menor. Cuando se regula, hay que pensar no solo en la tecnología que está regulando, sino en el momento exacto de la regulación. Entonces, es cierto que dentro de lo que es la gobernanza de la inteligencia artificial, Europa se ha orientado y se ha dirigido hacia una mayor regulación con relación a Estados Unidos, a China, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Europa
Sí, era Estados Unidos inventa, China copia y Europa sí. regula. Regula, ¿no? Pero bueno, también forma parte del ADN, ¿eh? La defensa del Estado Social y Democrático de Derecho y, por supuesto, los Sí. derechos fundamentales y los valores de la Unión Europea son un límite, prácticamente es esa línea roja Ujú. que justamente determina cuáles son los sistemas prohibidos o no. Pero no me quiero ir de la pregunta. Sí hay vacíos, yo los veo, por lo menos en esa doble postura de ¿es suficiente, no es suficiente, debemos regular más? Todavía quedan vacíos mucho más específicos sobre la aplicación directa, es decir, más en el campo de la aplicación de la inteligencia artificial. Es decir, en temas de la protección de esos datos que se utilizan para el entrenamiento, por ejemplo, de los sistemas de inteligencia artificial. Ahí tenemos bastante más que avanzar y que especificar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de administración pública. Claro. También se está pidiendo que ese Real Decreto 203/2021, que habla precisamente de los medios electrónicos y cómo Ujú. los utiliza la administración o debe utilizarlos, pues no hace una alusión concreta y directa a la IA, habla de No. automatización, como sabemos, pero no Sí, siempre automatización es inteligencia artificial, no necesariamente. efectivamente. Entonces, allí todavía tenemos un margen y sobre todo algo que es importante, ¿no? Las denominadas cajas negras. Vale. Esto es un punto o un espacio común en el cual sí, quienes desarrollamos este tipo de investigaciones, quizá un poco más entre la parte científica y la aplicación real, ¿no? Ujú. Sí vemos que hay un amplio margen todavía de mejora, sobre todo teniendo en cuenta que para mí creo que fue muy, muy importante lo que el Supremo dijo en la sentencia del caso Bosco, Sí. Ujú. 1195, ¿no? barra Cier- 2025. Cierto. Algo muy importante que tiene que ver también con esa administración, con una decisión automatizada que, como bien ha dicho el Tribunal Supremo, sí o sí tiene que ser motivada, pero con algo fundamental, que es que se trataba la vulnerabilidad de un sector en En concreto. este Entonces, caso, además. en este caso, ¿no? Entonces, cuando está resolviendo derechos sociales, ¿no? Dice el tribunal, aún más tiene que estar motivado, aún más tiene que haber transparencia, aún más tiene que haber supervisión, ¿no? Ujú. Y por supuesto, esa comprensión y esa explicabilidad de cara a quien, en este caso, no ha recibido la ayuda o la administración aplicando un sistema basado en inteligencia artificial ha resuelto en sentido contrario, ¿no? Claro. Entonces, creo que es fundamental que la administración siga trabajando en la implementación, ¿no? Porque básicamente la administración es lo que, el Ujú. papel que está jugando, ¿no? En este sentido siga detectando también, yo creo que es una labor de responsabilidad de la administración, detectar cuáles son esos vacíos al aplicar esta tecnología tan disruptiva. Claro. Y en esas referencias continuar guiando esas necesidades de regulación. Sí, sí. Mm. ¿Y qué pasa cuando se cometen errores o se detectan errores a través de estos sistemas de IA o de automatización con o sin IA? Es decir, ¿quién es el responsable ahí? ¿O cómo puede afrontar esto el ciudadano que se ve perjudicado? Sí, bueno, ahí sí, vamos a pensar que si está en el contexto de un servicio público, nosotros tenemos el Instituto de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración. Ese es el lugar central para empezar a abordar este tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que si se cumplieran todos y cada uno de los presupuestos esenciales de cualquier responsabilidad de la responsabilidad patrimonial, en este caso por un daño o perjuicio en los bienes o derechos de una persona en ocasión de este servicio público y
haya daño, lesión y exista relación de causalidad y haya imputación, es decir, que no haya ninguna culpa de víctima o de tercero, y ahí vamos a entrar, Claro. si la administración tendría que ser responsable en esa implementación. Dicho esto, ¿no? Partimos como de esa base muy clara, porque no podemos perder de vista que al final es un servicio público en donde se utiliza la inteligencia artificial, pero es un servicio público. A partir de ahí, nosotros sabemos que tenemos la posibilidad de, a través tanto de la directiva por los productos defectuosos, que ha sido de amplio debate, ¿no? Y también, si bien es Sí. cierto que el Ujú. reglamento de inteligencia artificial no habla directamente de administraciones públicas, porque esto es así, en esa cadena, en ese ciclo, ¿no? Ujú. De vida de la inteligencia artificial, sí se establecen las responsabilidades concretas entre quien diseña, quien la desarrolla, Ya. quien Ujú. la implementa y quien finalmente aplica, que en ese La caso a ejecuta. veces hasta la propia administración pública puede ser usuario, ¿no? Claro. Entonces, en ese eslabón de esa cadena, ¿no? Cada uno de esos eslabones tienen su responsabilidad, que por supuesto está absolutamente determinada a través del reglamento. Por lo tanto, eh, la ciudadanía tiene que saber qué responsabilidad va a haber, por supuesto, y en este caso tendría que delimitarse, en todo caso es responsable, por supuesto, la administración, y delimitarse si en qué momento se Ujú. ha producido precisamente ese fallo del sistema Claro. que ha dado como consecuencia ese daño, ¿no? O Fundamental, esa fundamental va a ser todos los temas de transparencia y trazabilidad en las decisiones, ¿no? Correcto, correcto. Trazabilidad, por supuesto, auditabilidad Ujú. y algo fundamental que es en todas las obligaciones la cuestión de la documentación técnica. ¿No? Ujú. Cuando un Bien. desarrollador de un sistema de inteligencia artificial finalmente pone a disposición de una administración toda esa documentación técnica, esos pasos previos de estudio, de análisis, Sí. de prueba. Por eso tenemos los sandbox tan importantes, ¿no? Pues todo cómo se va a actuar frente a un determinado riesgo, cuando hay alguna brecha de Claro. seguridad. Es esencial que toda esa documentación, pero que también perfectamente como una obligación, vamos a empezar en sistemas de alto riesgo, Mm. que son prácticamente los que más impacto creo que Claro. tienen en la administración, pues son muy claras, ¿no? Las obligaciones. Llevar un registro absoluto de todo ello, ¿no? De la actuación y del sistema de inteligencia artificial. Sí. Súper claro. ¿Y qué hacemos si al final detectamos que tenemos un sesgo o cómo evitar los sesgos? Yo creo que es un gran tema. Básicamente, volvemos al ciclo de vida. Entonces, nosotros, yo creo que fundamentalmente el primer titular sería que no puede ser discriminatorio, tiene que ser inclusivo desde el diseño, prácticamente y por defecto. Claro, ¿cuál es el punto? Que en ocasiones tenemos que tener en cuenta, pero con una claridad meridiana, de qué datos partimos para saber que esos datos con los cuales vamos a entrenar no contienen información sesgada o que puedan aludir a cualquier otro tipo de discriminación. Luego, la programación en sí misma. Entonces, tenemos en esa primera etapa del diseño, es fundamental los controles necesarios y tener absoluta claridad en qué datos usamos, cómo los usamos, cuáles son los protocolos de actuación, pero también el entrenamiento. Ahí tenemos una siguiente fase. Entonces, sí o sí, en esos mecanismos de auditoría también es fundamental llevar determinados registros. Por ejemplo, de la precisión en la predicción. Es decir, poder establecer, en esto hay diferentes sistemas, ¿no? De auditorías, pero poder establecer de qué manera, frente a una decisión, se ha equivocado más veces, no ha acertado o es insuficiente Claro. la información que tiene.
Mm, por ejemplo, y qué cantidad de resultados ha dado o no con una decisión sesgada, por ejemplo, ¿no? claro. Sí, Bueno, queda un mundo en la práctica que vamos a ver en los próximos tiempos. No digo sí, años, ya, por los próximos sí, meses. Jo, y nosotros Carolina, nosotros que trabajamos mucho con sector público, ya sabes que somos consultores de GovTech, nos estamos encontrando y hacemos formación también con empleados públicos. mm, ¿Cómo pueden afrontar los empleados públicos y los directivos públicos y los responsables en general las competencias que deben tener para manejar sistemas de inteligencia artificial en los próximos tiempos? Porque acabamos de venir del CENIS 2026 sí, y el 80% de las ponencias ha sido sobre temas de inteligencia artificial. Es cierto que es un sí, gran congreso, mucha feria de muestras de proveedores del sector público, pero también de casos reales de administraciones que ya están utilizando e implementando la IA en todas las instancias territoriales de nuestra organización administrativa territorial. ¿Cómo sí. afrontan esto el empleado público? Sí, bueno, lo primero que todos, bueno, tenemos conocimiento, pero si alguien nos escucha desde otra perspectiva, ¿no? Que no pueda no ser directamente ese conocimiento de la administración pública, es el establecer un conjunto de competencias siempre ha sido una necesidad para la administración antes y después de la inteligencia artificial. Nosotros partimos de ese marco europeo de competencias digitales que luego asumió y, por supuesto, adaptó la administración pública y que ha sido además objeto de reforma o de modificación introduciendo la inteligencia artificial. Esa necesidad es absoluta, es muy clara y las administraciones lo saben uno de los principales elementos de esta transformación digital son las personas que trabajan por la administración. Entonces, ¿qué habilidades tendrían que tener o deben tener? Yo parto, lo primero es que sepan qué es la inteligencia artificial. Ujú, bien. Es decir, podemos decir el núcleo, yo le llamo, ¿no? Tengo varias cuestiones en esto debatidas y escritas. Es el núcleo duro de qué es la inteligencia artificial o la alfabetización, ¿no? Tal como lo dice el artículo 4 del Ujú, Reglamento bien. Ujú, Europeo, es necesario que quien aplique, en este caso la administración, y desarrolle, pues forme a aquellas personas que van a hacer uso de la misma. Entonces, la administración debe tender a realizar prácticamente en cuatro líneas fundamentales, ¿no? La primera es qué es una inteligencia artificial, qué no es inteligencia artificial y tipos de inteligencia artificial. Porque es cierto que en la ciudadanía hay como un concepto general de, bueno, que la inteligencia artificial solo es ChatGPT, ¿no? Esa es la más social, la que más ha impactado, sí. ¿no? La que tiene De más uso usuarios. común, casi. De uso común, podemos decir, ¿no? Que se recurre fácilmente. Pero la géntica es fundamental, la predictiva, tal como la utiliza, pues Ujú, cada una de estas tiene particularidades y sobre todo algo fundamental que es entender por qué tiene que ser confiable, por qué tiene que responder a todos los principios que determinan el reglamento y el resto claro. de la normativa y sobre todo cómo lo aplica y en qué medida puede aplicarlo. En segundo lugar, primero esa base de qué es, ¿no? En segundo lugar, usarla con seguridad. Los empleados públicos tienen que conocer perfectamente en qué medida el uso de una inteligencia artificial por su parte, es decir, sin fuera un poco de ese contexto dentro de la administración, puede provocar una brecha de seguridad. Es fundamental que entiendan la seguridad de su entorno digital en el cual trabajan y la seguridad del entorno en la administración en la que trabajan, ¿no? Eso es esencial. En tercer lugar, eh, comprender qué implica esa trazabilidad y esa supervisión que tienen que hacer de cada decisión, la importancia, ¿no? de estos principios que en su momento fueron éticos y ahora los tenemos como principios jurídicos, pues su responsabilidad Claro. para no caer en el sesgo
del convencimiento o precisamente de la autenticación, ¿no? Claro. Ese sesgo de que si a mí me lo dice, pues eso es lo correcto La y por lo validación por tanto, parte, la sí, validación humana. exactamente, también podemos decir, ¿no? La validación, porque si lo ha dicho una tecnología, pues esto perfectamente es válido, ¿no? Ujú. Y por supuesto, una formación absolutamente necesaria, integral, de cómo puede adaptarlo a su propia actividad. Yo creo que la administración en esto, cada una de las administraciones, cada uno de los servicios de las direcciones en concreto, tiene que hacer un análisis esencial para ver dónde sacar el mejor aprovechamiento del sistema de inteligencia artificial. Y sin duda alguna, Ujú. cerraría este marco el conocer cuáles son, vuelvo a insistir, los tipos de inteligencia artificial, ese clásico semáforo, ¿no? De Sí. esto es prohibido, esto es de alto riesgo, esto es de bajo riesgo, riesgo nulo, sí, para que entiendan también en qué medida se compromete el Estado de Derecho si uno no cumple con el reglamento. Aterrizar mucho más, ¿no? El reglamento. En esto me ha parecido a mí muy interesante en los últimos meses cómo la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Ha Ujú. sacado su guía para el Sí. uso de la IA generativa, ha sacado ahora la Agéntica. Bien. eh, También como en diferentes administraciones tenemos, por mencionar, así que me viene ahora la de Castilla-La Mancha también, que ha sacado una guía específica. También esto pasa en el resto de Sí. Europa, ¿no? Ujú. Las administraciones están sacando guías para el uso Mm. de la IA, ¿no? En sus administraciones públicas. Esto Es lo que fundamental. hace Ujú. básicamente es detectar, ¿no? Que hay una necesidad clara, Ujú. porque el uso siempre tiene que ser responsable, y cuando hablamos de servicio público, aún más, ¿no? Mm. Bueno, hemos hablado de los empleados públicos, pero ¿qué pueden hacer las organizaciones? ¿Cómo pueden auditar y supervisar la IA o los sistemas de IA? ¿Qué Sí, mecanismos recomiendas a una administración que quiera adentrarse, que quiere empezar a probar, que quiere tener algún sí. proyecto piloto? Pero bueno, ¿cómo audita y supervisa de que lo que está haciendo está bien? Dentro de este Sí. marco un poco de cumplimiento que tenemos entre transparencia, protección de datos, integridad pública y ahora también la ética de la IA, la gobernanza de la IA. Sí, sí, absolutamente. Bueno, lo primero es que tenemos que entender que en este caso de los mecanismos de auditabilidad y del funcionamiento y del rendimiento, yo creo que son los dos puntos esenciales que se tienen que tener en cuenta. Tenemos que pensar en que no es sencillo, es decir, hay una parte meramente tecnológica de cómo es ese funcionamiento del sistema de inteligencia artificial, y por el otro lado, la auditabilidad o el compliance también Sí, normativo del propio reglamento de inteligencia artificial. bien, Entonces, por un lado, todo el monitoreo de datos y del modelo propiamente dicho, es decir, eso ahí vamos entre bien. la tecnología y el derecho, Sí. las métricas de rendimiento, es decir, Ujú. la precisión que tiene, no solo de forma general, sino para determinados procedimientos, son necesarios. La trazabilidad, es decir, auditamos de dónde proceden los datos, cómo Ujú. los utilizamos, qué datos requiere, cuál es ese resultado. Por lo tanto, tenemos otro tipo de auditabilidad. El siguiente, auditabilidad respecto de la ciberseguridad de ese sistema. Tenemos que determinar de qué manera todo el sistema de inteligencia artificial responde a unos parámetros propios de no solo el propio esquema, ¿no? de seguridad, si lo integramos con nuestras propias plataformas dentro de la administración, porque a veces la IA se integra, sino también la posibilidad de que exista otro tipo de brechas de seguridad por los propios datos que se utilizan y con los cuales se entrena el modelo. Entonces, yo creo que esta es fundamentalmente las cuatro líneas de las herramientas de auditabilidad, ¿no?
Ujú. que aplica. Es que va a Y ser por su, fundamental. y, sí, sí, y por supuesto, no nos olvidemos que tenemos evaluación de impacto de los Bien. derechos fundamentales y, y entonces en cada una de esos puntos es necesario saber si se conculca algún tipo de derecho o si Ujú. no se reconoce y se da el espacio suficiente, podemos decir, si es, por ejemplo, para recurrir o para el hecho de ser oído y no y poder en todo caso recurrir si siente que ha sido sujeto de discriminación, por ejemplo, o si conculca su dignidad, en fin. Ujú. Con eso cerraría las evaluaciones también de impacto de la propia, de la propia inteligencia artificial, ¿no? Ujú. Bueno, estamos con Carolina Wisner, jurista, decana, también ahora en una función directiva, y vamos a ir terminando esta conversación eh, con algo que tú has mencionado en varias ocasiones y te hemos leído, que es la IA sostenible. Es decir, que hablas de IA sostenible. Dice, ¿cómo equilibrar pues, la eficiencia tecnológica con la sostenibilidad social, ambiental y jurídica de nuestro sector público? Bueno, ese marco SG que ha decaído un poco, parece ser, pero bueno, ¿qué nos puedes contar sobre la IA sostenible? Porque tiene un impacto también la IA. Sí, sí, absolutamente. También voy a ser un poco disruptiva aquí. Cuando hablo de sostenibilidad, hablo precisamente del concepto este, de no comprometer, en este caso, el tipo de uso de regulación de la IA a las generaciones futuras, ¿no? Partimos de eso. Entonces, es un concepto que, como bien comenzó explorando la Unión Europea, luego la abandonó en cuanto a característica de la inteligencia artificial, que decía que era ética, confiable, segura y sostenible, eh, pues esa sostenibilidad tiene que ir en torno a tres, o podemos decir tres principios fundamentales. El primero tiene que ser ecológicamente sostenible, ambientalmente sostenible. Eso es así, fundamentalmente porque se ha comprobado en términos de cualquier tecnología, pero sobre todo la inteligencia Sí. artificial y Ujú, aún más la generativa, ujú. requiere de grandes cantidades de agua, requiere para el enfriamiento de los centros de datos, Sí. requiere de gran cantidad de energía para Ujú. el procesamiento de Sí. todos esos datos. Por lo tanto, esa IA, para que sea sostenible desde el punto de vista ecológico o ambiental, tiene que ser diseñado, por un lado, y también luego con las certificaciones oportunas para que sea sostenible y eficiente en la generación de recursos. Ahí sabemos que España, como varios países, tiene su plan de algoritmos verdes que propugna el diseño de esos algoritmos absolutamente sostenibles y pensando en la Claro. eficiencia de los recursos Sí. en todo el ciclo de vida. Y digo en todo el ciclo de vida porque no solo desde el diseño, sino también en la implantación, en la utilización, pero finalmente también en la finalización de su etapa, es decir, en la vida útil, una vez que finaliza toda la parte de digamos, Ef- reciclaje, utilización y demás, y estamos Ujú. hablando de Qué sistemas bueno. como máquinas, ¿no? Estamos, por eso Sí. lo decía en relación a tecnología, no solo pensando en que es un mero software y demás. Pero por otro lado, tiene que ser sostenible precisamente desde el aspecto jurídico Sí. porque esa inteligencia artificial no puede ser aplicada para que luego, y que luego, si no está suficientemente supervisada, auditada, pueda perpetuar determinados sesgos y poder tener un impacto muy importante en la conculcación de derechos. Claro. Entonces, también tiene que ser sostenible en esa medida. Ujú. Socialmente tiene que ser sostenible porque lo que se está viendo y experimentando y observando es que hay un grave riesgo para el pensamiento crítico y reflexivo con el Ujú. uso de la inteligencia artificial.
Entonces, tenemos que establecer o deben establecerse salvaguardas en este sentido para que esas generaciones futuras sepan, sean capaces, tengan competencias para poder utilizarlas de forma responsable, segura y sobre todo no olvidándose que la propia esencia, entre otras, del ser humano son sus pensamientos, ¿no? Claro. Esa autonomía que es lo que distingue al hombre, ¿no? En su ser mismo. Mm. Y por supuesto una sostenibilidad económica, lo estamos viendo actualmente, ¿no? Eh, Tenemos como varias guerras o varias batallas, una la de los chips, por supuesto, la otra el desarrollo de las grandes tecnológicas y su implantación de sistemas en diferentes en el mundo, ¿no? Ahí tenemos otra batalla que se está librando, ¿no? Entre las más importantes tecnológicas Sí. y por supuesto aquí también entra algún punto de geopolítica, por lo tanto también las decisiones que se tomen en materia regulatoria tienen que empezar pensar también en esa sostenibilidad. Por eso digo, va más allá de que la inteligencia artificial, que era como el primer desarrollo de una IA sostenible, se decía era porque ayuda a controlar los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que esa es una visión muy, muy, muy parcial y muy pequeña. La IA sostenible implica todo esto que acabo de explicar, ¿no? Pensar que las generaciones futuras tienen que usar con responsabilidad porque no podemos comprometer su futuro. Entonces, la única manera es diseñar, implementar, aplicar una inteligencia artificial que vaya en consonancia con los derechos fundamentales. Como te estaba diciendo entonces, Rafa, es muy, muy importante tener esta perspectiva más integral de la sostenibilidad, Ujú. fundamental, no solo ecológica, porque si no estaríamos viéndolo muy, muy enfocado a algo meramente de recursos naturales, ¿no? Ujú. Y es mucho más. La sostenibilidad implica no comprometer el futuro de las generaciones futuras, ¿no? Ujú. Bien, y ya para acabar en esta conversación que hemos tenido hoy con Carolina Wisner, tu visión 2030, ¿no? Tenemos esa fecha clavada que es por la Agenda 2030. Y si lo tuviéramos que Mm, llevar a dentro de 4 años, ¿cómo imaginas la administración sí. pública? ¿Qué pasos urgentes tiene que dar la administración pública en estos temas? Bueno, yo creo que fundamentalmente, entendiendo todo el proceso de transformación digital de la administración e integrando la inteligencia artificial, no perder de vista que la transformación digital no es un destino tecnológico. Yo creo que sino Ujú. que Bien, es precisamente tiene que estar enfocada al ciudadano. bien. No tiene que ser, no implementando únicamente inteligencia artificial, voy a ser eficiente, sino que lo seré en la medida en que cumpla con toda prestación de servicio público en condiciones, en calidad y sobre todo pensando en la ciudadanía. Mm. En segundo lugar, Sí. fundamental profundizar en también la alfabetización de los ciudadanos. Es decir, trabajar mucho más en ese marco de confianza que tiene que tener la ciudadanía con la administración. Y en este sentido, el compromiso de alfabetización, no solo, como hoy hablamos, con sus propios empleados públicos, sino también con la ciudadanía, ¿no? Precisamente para que no exista ningún tipo de brecha generacional. Y algo que me parece fundamental en este contexto, el otro día leí un artículo de José Luis Piñar Mañas, Sí. ese derecho a no ser digital, Ujú. ¿no? Bien. Es muy interesante en ese recorrido que decía que el destino, ¿no? de esa transformación no tiene que ser digital, pues dar
repensar, ¿no? En qué medida la digitalización responde a las necesidades de los ciudadanos y no los deja fuera, por el contrario, de la prestación de esos determinados servicios. Sabemos de las bondades, yo he escrito muchísimo y he debatido en este sentido de las bondades precisamente de una administración electrónica absolutamente integrada, interoperable y ya ni digamos proactiva, ¿no? Que es a lo que se debe tender. Pero también Ujú. es cierto que la realidad de España, que tiene mucha conectividad, no es la de todos el resto de países, ¿no? La administración también debería establecer en esa posibilidad de adelantarse a las necesidades de los ciudadanos y la única manera es teniendo en cuenta o muy claro la gobernanza de datos. Es decir, la ministra tiene que trabajar en ese sentido. Aquí no es simplemente comienzo a implantar una inteligencia artificial, saco una licitación, la voy a utilizar para determinada cuestión, sino cómo lo previo es qué datos tengo y en qué procedimientos los puedo utilizar. Entonces, ese trabajo previo Ujú. de sistematizar información, Sí, digitalizarla, tenerla sí. disponible, estructurarla, a mí me Ujú. parece que es un gran desafío para llegar a 2030 en condiciones de cumplir con los estándares de calidad y, por supuesto, jurídicos y de garantías, ¿no? Jurídicas en la aplicación de la inteligencia artificial, sin ninguna duda. Eh, También es cierto que tenemos que darle protagonismo a la ciudadanía en cuanto a su Sí, participación activa claro. también en este tipo de procesos, ¿no? Donde se utilice la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología que sabemos es muy difícil regular todo, pero Ujú. vamos en camino porque siempre la tecnología va por delante. Y muy importante, evaluar las estrategias y los planes. Es decir, esa consecución de objetivos tiene que ser muy clara y sobre todo muy realista, porque podemos tener unos magníficos datos como tenemos, ¿no? España global en general, Ujú. pero al final tenemos la realidad del ayuntamiento, la realidad de las entidades Totalmente. locales Ujú. que no podemos perder de vista, donde no hay recursos suficientes. No todo es Barcelona, Madrid o el País Vasco. Correcto, correcto. Y esto, si no, el debate o esta charla quedaría estéril. No podemos olvidarnos de la realidad que tiene en materia de administración pública España. Y si pensamos en ese derecho, ¿no? A poder relacionarse con la administración y en este caso a través de sistemas que sean o estén basados en inteligencia artificial, pues también tiene que ser para todos, ¿no? Entonces, en esa inteligencia artificial, en esa posibilidad de que existan ayuntamientos que de forma eficiente la utilicen, Ujú. pues los presupuestos primordiales son llegar en condiciones a ese uso. Y en condiciones será si tengo infraestructura, si tengo empleados públicos competentes, Claro. si tengo absolutamente trazado en qué procedimientos o en qué determinados procesos de la actividad administrativa puedo usarlos y sobre todo que la ciudadanía sienta confianza absoluta y conocimiento de cómo se está usando y en qué se está usando la inteligencia artificial. Bueno, pues este ha sido el final de la conversación con Carolina Wisner. En este final muy prospectivo, además, de cara al futuro. Pues muchas gracias por tu participación, Carolina. Muchísimas gracias a ti, a este espacio y bueno, un saludo y nos vemos pronto. Totalmente. Bueno, gracias por Gracias. acompañarnos en esta conversación abierta. Soy Rafaela y esto ha sido Gobierno Transparente Podcast. Si te interesa este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en redes, en X, LinkedIn, Instagram, Transparente Gov, ya lo sabéis. Y seguimos hablando de lo público la semana que viene.